Bueno, hoy vamos a hablar de problemas musculares. Los problemas musculares incluyen el dolor muscular, la limitación para ciertos movimientos, la dificultad para caminar, la pérdida de fuerza en la mano, en la rodilla, el aflojamiento de la rodilla, dolores lumbares, dolores dorsales, problemas en el cuello, en la nuca, en la cabeza, etc. El dolor muscular es un problema muy frecuente, hay más de 400 músculos en el organismo y cuando se enferma algún músculo, se compromete, puede dar síntomas muy particulares que es necesario conocer para poder resolverlos. En primer lugar, el dolor muscular se debe, básicamente, la mayoría de las veces, a el acortamiento del músculo. Para eso vamos a usar unas imágenes que rescató de algunos libros. Hay un libro de Travel y Simmons que se habla de puntos gatillo. Hay un libro del Dr. Chan Gan y hay otro libro del Dr. Simmons y del Dr. Menzel que también hablan sobre el dolor muscular. De ahí he sacado algunas imágenes. El acortamiento muscular está representado en esta figura. Aquí se ve claramente cómo el músculo normal, este es un músculo normal, esto representa el hueso, un hueso y otro hueso, esto representa el tendón de cada lado, el músculo termina en tendones que se insertan en el hueso, en el periósteo del hueso, y permite el movimiento de una articulación cuando se contrae. Bien, este es el músculo normal. Cuando el músculo está enfermo, ocurre acortamiento de las fibras. Ese acortamiento de las fibras produce una tracción exagerada del tendón fijado en el hueso y eso se conoce como tendinitis. Cuando afecta al periósteo se llama periostitis. Pero en realidad el problema no está en el tendón ni en el periósteo, sino que está en el propio músculo que se ha acortado. Eso es muy importante porque el tratamiento, si uno lo dirige en un sentido y no en el sentido correcto, no da el resultado buscado. En esta otra figura, esta de acá, que representa una columna vertebral, donde estas son las vértebras, estos son los discos intervertebrales, estos puntitos representan la salida de los nervios y esto los músculos. Acá en este segmento el músculo está normal, ¿sí? Tiene su longitud normal. En este lugar, más abajo, está representado un músculo que se ha acortado. Al acortarse produce compresión del disco y cuando comprime el disco aprieta el nervio y produce un dolor de tipo neurológico. Pero en realidad, otra vez, el problema está radicado en el músculo. Es decir, son diferentes situaciones que muestran que el músculo propiamente dicho es el que se enferma. Voy a mostrar algunas imágenes. Por ejemplo, ¿qué pasa con la gente que tiene frecuentemente dolor en el cuello y en la cabeza y le dicen que es de origen muscular? Sí, es verdad, es de origen muscular. ¿Por qué? ¿Pero en qué músculos se originan? Por ejemplo, este es el músculo trapecio. Cuando hay áreas del músculo que funcionan mal, el dolor puede irradiarse a la cabeza en la zona que está con el color rojo. Eso es dolor en el cuello y en la cabeza. Por ejemplo, otro músculo, el esternocleidomastoideo, puede dar dolor en la cabeza, dolor en el ojo y, a su vez, dolor en el oído, dolor en la frente. Entonces, bueno, hay que hacer realmente un examen completo de la persona para determinar el origen de ese dolor y, si está en el músculo, hay que tratarlo en forma adecuada. Un dolor en el talón tan frecuente, le echan la culpa frecuentemente al propio talón. El traumatólogo mira el talón, mira a ver si hay un espolón. A veces hay un pequeño espolón, pero generalmente esa no es la causa del dolor. O a una fascitis plantar. Y en realidad el problema está en el músculo, en este caso es el músculo sóleo, que junto con los gemelos se unen en el tendón de Aquiles y traccionan del
del talón, provocando un dolor aparentemente en el talón, pero con origen en el propio músculo. El dolor en el ciático, en el área del ciático, se confunde muchas veces con un problema a nivel del disco intervertebral. Sin embargo, la mayoría de las veces el problema es muscular. El músculo glúteo menor, que es este que está representado acá, cuando está enfermo puede dar dolor a lo largo de toda la pierna, en la nalga, por el costado, por atrás, y se entiende como dolor ciático. Mucha gente se opera con ese diagnóstico y el problema está en el músculo, y por supuesto cuando se opera el dolor persiste. El dolor en la rodilla es otro problema frecuente y muchas veces, muchísimas veces, el problema es de origen muscular. En este caso está representado una parte del cuádriceps. El cuádriceps está formado por 4 músculos y en este caso uno de ellos está enfermo y produce dolor en la rodilla, y también se acompaña de dolor en el propio muslo. Bien, ¿qué ocurre dentro del músculo? Este es un esquema. Acá se ve el músculo. Dentro del músculo un área que está enferma. Dentro del área que está enferma se nota un área especial que se llama punto gatillo o trigger point. Y dentro del trigger point o punto gatillo, mirado al microscopio, se ve que las fibras están como apelmazadas, como anudadas, formando nudos que a veces uno los puede tocar perfectamente en el músculo, que aquí en esta fotografía se ve. Esto es el músculo normal y acá una fibra que está mal con un nudo muy grande que aquí está representado también en esta otra fotografía. Pero hay algo más que hay que decir, y es que todos estos cuadros clínicos, el dolor en la rodilla, el dolor en el ciático, el dolor en el talón, el dolor en la cabeza, la frente, el ojo, etc., son musculares, pero lo muscular es secundario a otro problema. Entonces vamos a volver un poco sobre estos pasos y vamos a ver algo muy importante. La contractura muscular disfuncional, que es lo que vimos hasta ahora, ¿sí? Es decir, el músculo se acorta, tracciona del tendón, tracciona del hueso y provoca dolor persistente o recurrente, limitación del movimiento, pérdida de la fuerza, etc. ¿Qué pasa? La medicina clásica, la medicina convencional, trata la contractura muscular, trata el dolor, ¿sí? Pero no va a la causa. Si bien ese es el problema directo que se asocia con el dolor, no es la causa primaria. Y acá está la gran diferencia en el tratamiento que ofrece la medicina para la autoorganización. La medicina para la autoorganización considera que el dolor muscular es siempre secundario. ¿A qué? A un campo interferente. ¿Qué es un campo interferente? Es un área del organismo que está irritando al sistema nervioso, que puede estar en cualquier parte, puede estar en la boca, puede estar en una cicatriz, puede estar en un órgano interno. Ese área, ese campo interferente, irrita, lo perturba al sistema nervioso. El sistema nervioso entonces contractura la musculatura y provoca todo el mecanismo de dolor persistente. Entonces, ¿dónde está el tratamiento? Sí, el músculo es parte del problema, pero si no tratamos primero el campo interferente, el músculo va a ser tratado, pero el problema no va a ser resuelto. Entonces, lo que hacemos nosotros es, primero, tratar el campo interferente. Una vez que está resuelto el campo interferente, cuando uno lo trata muchas veces se ve la inmediata respuesta del músculo, y después, si el músculo no termina de aflojarse, de relajarse, de elongarse bien, recuperando la longitud normal como se veía en la primera fotografía, en el primer dibujo, entonces ahí recién trabajamos sobre el propio músculo. Usamos como medicación lidocaína diluida, única medicación que permite resolver por un lado el campo interferente y también el problema muscular. Bien, eso es todo por hoy. Gracias.